Este es un episodio de la serie Las Palabras de Jesús. Creo firmemente que con todas sus enseñanzas Jesús nos muestra cómo vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Estudiaremos juntos sus enseñanzas de forma corta y práctica para poder llevarlas a cabo en nuestra vida diaria. Mi nombre es Dania Sabrina y te doy la bienvenida a Entre Amigas, un espacio para hablar de temas que nos ayuden a crecer, basados en principios bíblicos. Hey, bienvenida una vez más a Entre Amigas, qué gusto que estés escuchando este episodio. Por favor, quédate hasta el final porque el tema de hoy también está buenísimo. Ya sé que muchas veces digo esto, pero quiero que sepas que en verdad le echo muchas ganas porque quiero que esto sea divertido, que podamos aprender juntas, crecer y entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y bueno, Dios ha usado este medio para bendecir a muchas personas y yo estoy feliz de ser parte de esto. La semana pasada vimos el tema base de esta serie, Las Palabras de Jesús, y hablamos sobre la obediencia y la importancia que Dios le da a que seamos hijos e hijas que obedecen su palabra a toda costa. Y no es por nada, pero esta semana que estuve leyendo mi plan de lectura bíblica, me seguían saltando los versos que hablaban de la obediencia. Están en todas partes. Y si te fijas, cada vez que hay obediencia, también hay bendición. Siempre. Las bendiciones que Dios nos da por obedecer a veces pueden ser como materiales o visibles, así como dinero, posesiones, salud. Otras veces son espirituales como revelación o entendimiento de su palabra, o incluso pueden ser emocionales como gozo, paz, bienestar y demás. Y esto me parece a veces ilógico porque viéndolo de una forma, a nosotros nos toca obedecer, porque Dios es Dios y Él tiene la última palabra y nosotros al entregarle nuestra vida nos hacemos siervos, y un siervo que hace obedece a su amo, es lo que le toca hacer, pero Dios no nos obliga a eso. Él quiere que la obediencia sea por amor y cuando lo hacemos, Él nos bendice innumerablemente. O sea, qué bueno es Dios, ¿no? Y al mismo tiempo que obedecemos a Dios y ponemos en práctica las enseñanzas de Jesús, estamos haciendo su voluntad. Y yo estoy segura que muchas que están aquí escuchando tienen un corazón que anhela hacer su voluntad. Por eso en estos episodios vamos a estudiar estas enseñanzas con el fin de entender su significado real y profundo y ponerlas en práctica tal como Dios quiere que lo hagamos. Si nos esforzamos por hacer esto bien, estaríamos haciendo lo que Jesús dijo al final del Sermón del Monte, que es el sermón más largo y más famoso que hizo. Haz de cuenta que después de que Jesús dio muchísimas enseñanzas de la vida sobre no juzgar o sobre cómo tratar a los demás, cómo orar y entre otras cosas, Él dice en Mateo 7, versículo 24: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Versículo 26. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como las personas que construyen su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Esto significa que al estar aprendiendo sobre lo que Dios dice y al estar siguiendo estas enseñanzas, además de que nos volvemos más sabias, jamás seremos derrumbadas. Esto no quiere decir que la vida se vuelve perfecta y que ya no tienes que enfrentar problemas, porque si te fijas, a ambas casas les llegó la tormenta, los vientos y las aguas de inundación. Ambas casas tuvieron problemas, pero solamente una se mantuvo firme. Y esto me recuerda a una historia que vi hace poco, una noticia que me dejó muy impresionada de una modelo colombiana llamada Daniela Álvarez. Tal vez ya la viste, ya sabes su historia, pero si no te cuento rápidamente. Ella iba a entrar a una cirugía sencilla por algo que tenía como a la altura de la cintura, pero en la operación algo se le complicó y le dejó de correr sangre de la cadera para abajo, y los médicos intentaron varias cosas por hacer que la sangre volviera a circular y lo lograron casi por completo
porque aunque sí volvió a circularle en las piernas, la sangre no llegó a uno de sus pies. Y después de pensarlo y hablarlo con profesionales y con su familia, le dijeron que tenían que amputarle el pie porque ya no era útil, y tenía dos opciones: quitarle solamente el pie y tener una pequeña prótesis con un poquito de movimiento, o quitarle hasta arriba de la rodilla para tener una prótesis más grande y más funcional. Y ella decidió quitarse desde poco más arriba de la rodilla para tener esa prótesis funcional y poder moverse, bailar, caminar y todas estas cosas. Y aunque los hechos por sí solos son bastante impresionantes, porque imagínate que de un día a otro te dicen que ya no puedes tener tu pie, aún así lo más impresionante de esto fue su actitud. Tú la ves hablar y se nota que ella tiene paz y que está agradecida por el milagro que Dios hizo en su vida. ¿Y sabes por qué puede estar así? Te lo voy a leer exactamente como ella lo escribió. Mi fortaleza eres tú, mi Dios. Sé que me amas y que no me abandonas. Gracias por enseñarme a vivir un día a la vez y que cada día trae su afán. Esta es mi prueba de vida y la batallaré. Siguen días duros, pero estoy lista para enfrentarlos. Dios siempre escucha nuestras oraciones. Por favor, no dejen de orar por mí. Sus oraciones me ayudarán a sanarme más rápido. ¡Wow! Ella en su tiempo cimentó su casa, su vida, en la roca de Cristo y en sus enseñanzas, y fortaleció su fe ahí. Y cuando la tormenta vino, y fue una tormenta fuerte, ella no se derrumbó. Y la ves con su sonrisa y la escuchas hablar y sabes que esa mujer es genuina y que Dios realmente la ha fortalecido. Y la verdad es que no sabemos lo que la vida nos va a traer, pero lo que sí sabemos es que Dios está con nosotras y que todo obra para bien, para quienes hemos sido llamados conforme a su propósito. Yo estoy segura que ella ya encontró su propósito en esto que le tocó vivir, y estoy segura que si tú y yo nos proponemos a cimentar nuestra vida en la palabra de Dios, también encontraremos propósito en cualquier situación que venga. Y bueno, ahora sí quiero hablarte del tema de hoy. Ya vimos una de las palabras de Jesús en esto que te acabo de contar, pero como ya leíste el título de este episodio, en realidad las palabras que hoy estudiaremos las encontramos en Mateo 14, y esta historia se desarrolla entre los versículos 22 al 36, cuando Jesús camina por el agua. Y para darte un poco de contexto, para este punto ya han pasado 2 años aproximadamente desde que los discípulos conocieron a Jesús. Ya lo habían escuchado hablar y hablar con autoridad, ya habían visto sus milagros, de hecho acababan de presenciar uno. Jesús justo antes de eso había alimentado a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y unas horas más tarde, ellos se encuentran remando con fuerza en una tormenta en medio del mar y en plena noche, y por si fuera poco, Jesús no está con ellos. Se había quedado orando en una colina. Entonces, ¿te puedes imaginar lo que ellos sentían? Seguramente estaban asustados, se sentían frustrados o incluso abandonados. Y es curioso cómo funcionamos. Un día podemos estar seguras de que Dios es real, que se manifiesta en nuestras vidas y que no hay imposibles, pero al siguiente día podemos estar completamente agüitadas, tratando de buscar sentido a lo que estamos viviendo y sobreviviendo con la poquita fe que tenemos. Bueno, algo parecido sucedió con los discípulos en este momento. Ellos estaban asustados y aunque llevaban tiempo caminando con Jesús, todavía les quedaba mucho que aprender, así como a ti y como a mí. Pero después de estar en medio de esta situación, ven algo que una vez más parece imposible. Jesús está caminando sobre el agua y ellos en ese momento pues no lo saben hasta que Jesús les dice: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y luego vemos que Pedro es el único que responde, y por lo que sucede al final, Pedro muchas veces es criticado, pero en realidad él fue el único que se atrevió a pedirle algo grande a Jesús, algo que tal vez nadie se hubiera atrevido a pedir. Le dijo: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Pedro no se conformaba con solo haber visto a Jesús de lejos. Él quería verlo y tocarlo con sus propias manos. Y yo me pregunto cuántas veces me he conformado con ver de lejos a Jesús. Y tú y yo estamos llamadas a verlo y sentirlo como una persona real en nuestras vidas. Pero si queremos caminar sobre las aguas y experimentar su poder sobrenatural, tenemos que pedirlo. Y así como a Pedro, Jesús nos dice: sí, ven. Él quiere ser revelado en nuestras vidas, que lo conozcamos personalmente y que no nos conformemos con lo que alguien más nos cuente sobre él. Así que cuando él nos llama, nosotras tenemos que responder. Pedro respondió y salió de la barca hacia el mar, y creo que muchas ya conocemos esta historia, pero la voy a leer para refrescar un poco la memoria.
Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. Imagínate ese momento donde Pedro está consciente de que está pisando el mar y sus pies no se hunden. Definitivamente creo que este es un momento histórico, pero solamente dura unos segundos porque Pedro quita la mirada de Jesús y la pone en la situación. ¿Y qué pasa? Comienza a hundirse. Yo me identifico con Pedro porque en ocasiones tengo que admitir que mi mirada no está puesta en Dios, sino en el problema que estoy viviendo. Y yo puedo sentir que la situación es tan abrumadora que me ahogo en ella. Pero a pesar de que yo me siento así, tengo que saber y recordarme que Jesús está ahí para salvarme de cualquier cosa. Versículo 31 dice, de inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. O sea, no tardó Jesús en responder de inmediato. Me encanta eso. Y le dice, tienes tan poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Qué responderías tú si Jesús te hace esta pregunta? ¿Por qué dudaste de mí? Siento que la respuesta a esta pregunta no es para Jesús, pues él ya lo sabe todo, sino para el mismo Pedro. ¿Qué te ha hecho dudar, Pedro? Sabes, yo no creo que esté mal tener dudas o hacernos preguntas difíciles sobre la fe. Creo que llega un punto en donde la verdad, la lógica no nos da para más, porque claro que no podemos entender a Dios por completo. Sería como hacerlo tan chiquito para que quepa en nuestro entendimiento, pero de eso se trata la fe. No necesitar ver para creer, sino creer para después ver. Y tampoco creo que Dios quiere que tengamos una fe ciega. Yo creo que Él quiere que tengamos una fe real y no importa el tamaño que sea. Jesús dijo que si es del tamaño de una semilla de mostaza, así de pequeña, podríamos mover montañas. Así que el verdadero reto aquí sería cómo obtener una fe real. Estamos en una lucha constante entre creerle a Dios o creerle al mundo, aceptar su palabra o aceptar las mentiras que dice el diablo. Y cada vez que se presenta esta lucha entre la verdad y la duda, tenemos que tomar la decisión de a quién vamos a creerle. Tal vez tengas dudas sobre alguna situación que estás viviendo hoy en día y no te sientes segura si Dios está obrando de alguna forma. Pero para vencer esas dudas tienes que tener el enfoque correcto, llenarte de la palabra de Dios para renovar tu mente y recordarte las promesas que Él ha hecho. Acuérdate que la palabra de Dios es un arma, o sea, tú la puedes usar a tu favor para fortalecerte. Dios la ha puesto para que podamos conocerlo, pero también para que podamos aumentar nuestra fe. O tal vez tus dudas son sobre algunas cosas de la Biblia que lees y no te hacen sentido. O tienes muchas preguntas sobre Dios. Bueno, créeme que a Dios no le asustan tus preguntas, no le asusta que tengas ese tipo de dudas. Y como dice su palabra, el que busca, encuentra. Así que proponte a buscar respuestas. Digo, tal vez no las encuentres todas, pero te va a ayudar a entenderlo mejor. Tal vez no entiendes algunas cosas de la Biblia, pero te puedes apoyar con otros recursos, con libros o artículos de internet y te aseguro que vas a encontrar muchas cosas. Obviamente, no hay que dejar a un lado la fe, pero esto no significa que si hay algo que no te hace sentido, no puedas buscar un poco más, no puedas informarte de las interpretaciones de la Biblia. O sea, no hay que quedarnos con esa fe tan frágil, hay que fortalecerla. Y de verdad es muy importante atender las dudas porque ceder ante ellas es muy peligroso porque pueden llegar a ejercer poder sobre nosotras y pueden devorar la poca fe que tenemos y ahogarnos espiritualmente. Así que no dejes que las dudas dominen tu mente, más bien entrénate diariamente para ser guiada por el Espíritu Santo. Y como lo vimos en el episodio pasado, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y la verdad es que Dios nunca nos va a dejar. Él es el autor y el consumador de tu fe. Él es el que empieza, perfecciona y termina su obra. Y déjame decirte algo, Él nunca ha empezado algo que no fuera a terminar. Él es fiel, Él es la roca firme en la que puedes cimentar tu vida para que jamás sea derrumbada.
Puedes confiar en eso y es más, Él es digno de confianza. Así que asegúrate de no estar llenando tu mente de cosas innecesarias o que inconscientemente te estén desenfocando de Cristo y tu identidad en Él. Tal vez, no sé, has estado escuchando las voces incorrectas que te dicen que no eres suficiente y que nunca vas a lograr cumplir tu propósito, o tal vez esa voz está en tu cabeza y eres tú misma quien te desacreditas y te descalificas para hacer lo que estás llamada a hacer. Pero ¿por qué realmente dudas? Dios no nos ha dado razón alguna para hacerlo, así que cualquier cosa que te estés creyendo es mentira. Deséchala en el nombre de Cristo. Y si crees, pero te falta fe, haz como el hombre que le dijo a Jesús: creo, pero ayúdame a no dudar. Y es completamente válido y Dios también responde a esas peticiones. Te quiero dejar con una partecita del Salmo 138, que es uno de mis favoritos, y dice en versículo 7, aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva, así como Jesús extendió su mano y salvó a Pedro, ¿no? El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. ¡Wow! Por eso les digo, es tan importante leer la palabra, porque al leerla nos estamos recordando lo que Dios dice y las promesas que Él ha hecho. Entonces medita en estos versos, medita en su palabra y recuerda que el Señor es fiel y que no hay nada que pueda detener su obra en ti. Muchas gracias por escuchar este episodio, espero que Dios te haya hablado a través de él. Te mando un abrazo grande y nos vemos la próxima semana para continuar con nuestro estudio de las palabras de Jesús. Que Dios te bendiga.